Ay, sí, ahora sí estamos grabando. Quiero darle nuevamente la bienvenida y muy buenos días y buenas tardes también a Ignacio, porque allá son las 5:30 de la tarde. A todas y todos quienes nos acompañan, eh, quiero darles nuevamente la bienvenida a este conversatorio de educación inclusiva y equitativa, los desafíos de hoy en las escuelas. Este es un espacio que hemos preparado con muchísimo cariño, ¿verdad? Para todas y todos ustedes que están viviendo situaciones y desafíos muy importantes en el último tiempo y sobre todo, digamos, en esta primera parte de este año que trajo consigo, digamos, la vuelta a clases presenciales, ya de manera más generalizada en todas las escuelas, digamos, en Latinoamérica. Y en este contexto, recuperar los aprendizajes que no se han logrado en estos años, digamos, de pandemia, en los años en donde estuvimos con clases online, o mejorar la convivencia escolar y hasta incluso evitar situaciones de violencia en nuestras escuelas que hemos vivido y que hemos estado, en general estamos al tanto, digamos, de las situaciones que están ocurriendo, son solo algunas de las situaciones y desafíos que hoy tienen profesoras y profesores de toda nuestra región. Y lo importante aquí es que estas situaciones no se van a resolver si no generamos ambientes o creamos o volvemos a crear ambientes saludables de aprendizaje, ambientes que sean de confianza entre unos y otros, entre todos los que componen la comunidad escolar. Y también ambientes en donde estemos dispuestos a escuchar a otros, como también aprovechar esas diferencias que tenemos con otros, justamente para llegar a estos ambientes más saludables de aprendizaje. Hoy estamos con Ignacio Calderón. Él es profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, en España. Es miembro del Comité Científico de Educación de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down y autor de varios libros, de los cuales destacan, entre otros, Educación y Esperanza en los Límites de la Discapacidad, Fracaso Escolar y Desventaja Sociocultural y Reconocer la Diversidad. Y además, Ignacio va desde a partir de agosto va a estar coliderando una nueva versión junto a Mel Ainscough, profesor emérito de la Universidad de Manchester y autor del Índice de la Inclusión. Ambos, tanto Mel junto con Ignacio, van a estar coliderando el programa de especialización en inclusión, desarrollando la inclusión y la equidad en las escuelas, que es organizado por nuestra fundación, por la Fundación Educacional Seminarium, y que tiene 60 horas cronológicas y en el cual además vamos a estar aplicando la metodología que diferencia, digamos, los programas de nuestra fundación, que está compuesta, digamos, por jornadas sincrónicas, jornadas asincrónicas, jornadas de tutoría, en donde un equipo de tutores acompañan a las escuelas que están, o los integrantes de escuelas que están inscritos en nuestros programas, para ver cuánto realmente y de qué manera realmente este programa está impactando sus comunidades escolares, como también espacios de comunidades profesionales de aprendizaje, porque sabemos, en nuestros programas, sabemos que el aprendizaje no solo viene desde los speakers que nos acompañan dentro de estos programas, sino que también viene de la colaboración, del conocernos entre quienes participan en estos programas. Por lo tanto, por eso es que nuestra metodología está compuesta por estos 4 ítems. Eh, jornadas asincrónicas, jornadas de tutoría y comunidades profesionales de aprendizaje. Esa es la metodología que se va a estar implementando en este programa de especialización en inclusión, desarrollando la inclusión y la equidad en las escuelas, que va a partir, insisto, desde agosto y va a estar coliderado entre Ignacio Calderón y Mel Ainscough. Les invitamos a quienes quieran, en realidad, profundizar más sobre este programa, a ingresar a www.fundacionseminarium.com o bien escribirnos a educación@seminarium.com. Ignacio va a ser nuestro speaker del día de hoy, quien nos va a estar presentando de alguna manera una parte, pero queremos tener un espacio más bien de conversación entre todos y todas quienes nos encontramos en este lugar. Por eso, vamos a escuchar una pequeña presentación de parte de Ignacio como para ponernos en contexto más bien, y que además las y los invitamos a interrumpir en la medida en que ustedes estimen conveniente, con alguna consulta, algún comentario, digamos, en la medida en que, insisto, necesiten o consideren necesario. Para ello, solo deben levantar la mano digitalmente y nosotros vamos a abrir sus micrófonos para que puedan conversar directamente con Ignacio. Así que ¿cómo se hace? Abajito hay un botón que dice reacciones y ahí pueden levantar la mano. Lo vamos a hacer por turno, según vayan levantando la mano, por lo que les pedimos además
que sus intervenciones sean lo más breve posible para que la mayor parte o la mayor cantidad de personas pueda participar. Y adicionalmente, para conocernos más, quienes puedan, los invitamos a prender sus cámaras para conocernos. Este es un espacio más íntimo, más cerrado, somos solamente 41 personas. Aprovechemos esto, que es una tremenda oportunidad para conocernos y conversar mucho más entre todas y todos. Así que quienes puedan, les invitamos a prender sus cámaras también. Bueno, ya dijimos la dinámica, ya contamos un poquito sobre el programa que va a estar coliderando Ignacio desde agosto. Ahora solo queda darle la palabra a nuestro relator para que nada, pueda comenzar con este conversatorio, Ignacio. Bienvenido, muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias Edmundo, muchas gracias Bárbara, muchas gracias también a la Fundación Educacional Seminarium y gracias a todas las personas que hoy están en este ratito de conversación que nos hemos dado y que me encantaría que fuera eso, una conversación. Me propusieron esta sesión pues con una primera intervención mía, breve, y pensé, bueno, ¿y cómo podríamos comenzar esta intervención para que fuera realmente una conversación y iniciarla ya con una conversación? Y entonces me atreví a preguntar por las redes qué desafíos veían las personas bueno, con las que había contactado, así sin saber exactamente con quién. ¿Qué desafíos veían hoy en las escuelas para que esas escuelas fueran inclusivas? Y lo que he hecho ha sido traer algunas de esos planteamientos que me trasladaron en las redes, pues para comenzar a hacer esta conversación. Hay de todos los comentarios que me hicieron, algunas preguntas, algunas aseveraciones, yo las he visto dentro de 3 grandes bloques. El primer bloque tiene que ver con a qué llamamos educación inclusiva. ¿Qué es eso de la educación inclusiva? De hecho, una de esas personas, Rafael, decía: ¿qué tanto confundimos la educación inclusiva? Estoy leyendo literalmente, con la colocación de estudiantes con discapacidad en las aulas sin permitir currículos flexibles y sin que se desarrolle trabajo colaborativo en el aula. Bien, Rafael planteaba algo que a mí me parece, tiene que ver con cómo se ha enturbiado esta idea de educación inclusiva y cómo se ha viciado hacia pensar que es una educación para determinadas personas, particularmente para las personas que hemos nombrado con la discapacidad, y por otra parte, de alguna manera se ha convertido en, hemos llegado a pensar que porque la persona esté, ya estamos hablando de educación inclusiva, ¿no? Esas personas que no han estado históricamente en las escuelas ordinarias y en las aulas comunes, pues precisamente esas personas que no estaban, pues cuando están parece que ya se ha resuelto el problema de la educación y se ha convertido en algo inclusivo, ¿no? Y nada de eso. Y para responder a esta idea, traigo otra conversación que mantuve hace algún tiempo, una de esas conversaciones que iluminan o que particularmente a mí me han iluminado. La mantuve con Marcos, también online, y voy a ver si soy capaz de proyectarla y a partir de ella continuamos. ¿Sí se ve? Sí, se ve perfecto. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo es tu escuela? ¿Cómo es tu escuela, Marcos? Está Bueno, bien. sí. ¿Está bien? ¿Por qué Para mí está es bien? buena. Para mí es buena. Pero Para ti es para mi buena. hermana no tanto. Para tu hermana no tanto, ¿por qué? Porque se siente sola en el patio. ¿Tu hermana se siente sola en el patio? Está sola. ¿Está sola? Siempre. Siempre está sola. Sí.
¿Y cómo lo ves tú eso? Mal. Mal. ¿Y por qué crees que ella está sola? No sé. ¿Y cómo se podría arreglar eso, Marcos? ¿Qué se te ocurre? Hablando con los de su clase. Hablando con los de su clase. Y hablando con los de su clase, ¿y qué le podríamos decir a los de su clase? Que se junten con ella. Mm. ¿Y por qué crees que no se juntan con ella? Porque tiene autismo. ¿Y por eso crees que no se juntan con ella? Mm. Y tú antes decías, Marcos, mm, que para ti sí era buena. Para ti. Porque a mí estoy con mis amigos. Están conmigo. Sí. O sea, que a ti te mandan tareas. Tú te juntas con tus amigos. ¿Y eso tú ves que no pasa con tu hermana? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, porque nos ha ayudado mucho a entender cómo es tu escuela. Gracias, Marcos. De nada. Bueno, me encanta esta conversación. Por supuesto, es una conversación muy dura. Pero también tiene la ingenuidad y lo directo del pensamiento de un niño, ¿eh? Que hace una reflexión profunda de qué se trata cuando hablamos de educación inclusiva. Dice, para mí es buena, para mí no tanto. Es decir, que una misma escuela puede significar cosas radicalmente diferentes dependiendo de la persona. Una misma escuela, de alguna manera, no es la misma escuela nunca. Y dice, para mí es buena, pero para mi hermana no tanto. Y entonces comienza diciendo, porque se siente sola en el patio. Y entonces yo le pregunto, ¿se siente sola? Y dice, está sola. Y entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿está sola? Y dice, siempre está sola. Entonces ahora retiro lo que yo he dicho, mis palabras que solo eran repetir las suyas, y dice, para mí es buena, para mi hermana no tanto, porque se siente sola en el patio. Sí, no tiene nada que ver con eso. Sí que es, está. Esa es la presencia. Me mandan cosas, es decir, que preocupa el aprendizaje de Marcos. Y entonces está añadiendo la segunda cuestión, que no es solo la presencia, sino que es no solo que estén mis amigos, no solo es que estoy con mis amigos, es que se juntan conmigo. Y eso se llama participación. Entonces Marcos, en una conversación completamente sencilla, dice que la educación inclusiva es presencia, aprendizaje y participación. Que eso es lo que dice la UNESCO, y ahora leo textualmente: superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros, los aprendizajes de todos los niños y las niñas. Bien,
Y entonces yo le pregunto a Marcos cómo se arregla eso. Y entonces él responde de una manera muy sencilla, hablando con ellos. Un problema tan grave como el que acaba de mencionar, lo soluciona de una manera sencilla, en que necesitamos dialogar. Bueno, y aquí está la clave de la educación inclusiva. La educación inclusiva se trata de esto, de hablar. Me decía alguien, Ceci, decía en las redes, habría que repensar eso de la educación inclusiva, no como un decreto, no como un decreto, sino como una filosofía de vida. Como una filosofía de vida. ¿Qué significará eso de que sea como una filosofía de vida? Y me hacía reflexionar, Ceci, con esto de que sea como una filosofía de vida, y recupero ahora la voz de una madre, Carmen, que se preguntaba qué sería eso de por qué ella llevaba a su hijo todos los días a la escuela ordinaria, que no inclusiva, a la escuela ordinaria. Dice, ¿qué es lo que me hace a mí llevar a la escuela común a mi hijo, a pesar del sufrimiento que estaba teniendo? Porque su hijo estaba solo como Lucía, como la hermana de Marcos. Dice, he elegido para mi hijo el mismo colegio al que fueron sus hermanos y sus vecinos, porque pienso que si se para en la vida, perdón, si se para la educación inclusiva, forma parte de un proyecto mucho más ambicioso, que es el de entender que las sociedades tienen que cambiar para que todos quepamos en ellas. Y solo ocurrirá eso si en las escuelas aprendemos a vivir juntos. Bueno, una última idea, recupero de lo que me plantearon, en este primer comentario que propuse en las redes sociales. Me la dice Inma y dice, la enfermedad queda fuera de la asistencia, a la escuela. Las personas enfermas quedan fuera de la asistencia a la escuela. Bueno, con la pandemia esto lo hemos visto de una manera radical. Pero claro, hemos dado algunas ideas de todo esto. Decía Ima, y luego está eso de que mi hijo que está enfermo, cuando se recupere, solucionará el problema, ¿no? Y esta idea de cuando se recupere, ella la resalta con una pregunta, ¿de qué se tiene que recuperar? Claro, porque la enfermedad de su hijo no es una gripe. ¿De qué se tiene? Pensamos la inclusiva restrictiva y deja fuera a tantas personas. De modo que es una excusa que sirva para pensar que alguien no esté en esa escuela. Cultural que niega la legitimidad de las diferencias. Ima terminaba diciendo, la escuela no normaliza diferentes estilos de vida, solo contempla un estilo de vida y pone entre comillas normal, ¿no? Vale,
Esto es ese genocidio del que hablan Slee y Alan. Entonces, el trabajar por la escuela inclusiva es ahondar en esto que hace la escuela para trabajar contra los mecanismos de silenciamiento que tiene la escuela para determinadas personas. ¿Y quiénes son esas personas? Por ejemplo, el hijo de Inma. Por ejemplo, la hermana de Marco. Por ejemplo, el hijo de Carmen. Bueno, esto tiene que ver todo lo que hemos hablado con a qué llamamos educación inclusiva. La siguiente cuestión que me plantearon en las redes sociales fue el siguiente desafío tenía que ver con la formación docente. La formación de nivel medio a severo, decía. Otra persona decía, me preocupan las conductas disruptivas de los NAE, dicen el alumnado con necesidades de apoyo educativo. Otra persona decía, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la etiqueta que encasilla y el abandono? Bueno, aquí hay varias cuestiones que habría que abordar. Una, la educación inclusiva no es la continuidad de la educación especial en la escuela ordinaria, sino el cuestionamiento de lo uno y de lo otro, de la escuela ordinaria y de la escuela especial. Entonces, seguir pensando con las categorías que tiene construidas la escuela ordinaria y la escuela especial, niños especiales, niños normales, conductas disruptivas, conductas correctas, nivel medio, nivel severo, nivel leve. Todas esas categorías que hemos aprendido a plantear así son las que tienen que ser cuestionadas en este proceso de hacer las escuelas más inclusivas. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahora abordaremos este siguiente tema, porque el siguiente tema que me planteaban era cómo hacer para construir esa escuela inclusiva. Y esa escuela inclusiva solo tiene una posibilidad de ser creada. Y esa forma de crearla con el diálogo, solo hablando entre nosotros. Madre y maestra. Y como madre y maestra puedo darme cuenta que hay dos caras en la moneda. Tenemos que bajar la guardia y empezar a trabajar en equipo. Bajar la guardia y empezar a trabajar en equipo. Y esta idea la quiero recuperar a ver si soy capaz de encontrarla. Bueno, no la voy a encontrar, pero sí la voy a recordar. En un encuentro que tuvimos en Santiago de Chile, estuvimos con un grupo de escuelas, una red de escuelas que pretendían hacer sus prácticas más inclusivas. Estuvimos trabajando con comunidades. Que los docentes y las docentes tenían necesariamente que comenzar escuchando a las familias. ¿Por qué hicimos esto? Porque los docentes somos quienes estamos de alguna manera dirigiendo, también somos dirigidos, por supuesto, pero somos quienes estamos dirigiendo la actividad en la escuela. Y necesitamos que haya agentes externos que nos ayuden. Las relaciones de poder que hay en las escuelas. Recuerdo que después de
de estar un rato trabajando, un padre, después hicimos una asamblea y en la asamblea un padre levantó la mano y dijo, yo pensaba que había venido aquí a que me dijeran lo que tenía que pensar, pero me he dado cuenta de que no, de que soy yo quien tiene que decidir. En aquella sesión, aquel padre se convirtió en un agente educativo. ¿Por qué se convirtió en un agente de la escuela? Porque tuvo la posibilidad de trascender las relaciones de poder que hay ahora mismo en esas escuelas. Entonces, nuestra tarea para poder ver las dos caras de la misma moneda requiere, por una parte, decía Yolanda, esta persona que me escribía, tenemos que bajar la guardia porque necesitamos crear confianza entre nosotros. Pero claro, no, la confianza no se crea de la nada. La confianza hay que crearla, hay que alimentarla, hay que nutrirla. Alguien decía, para mí el gran reto, el gran desafío es reconocer que necesitamos construir una pedagogía de los cuidados. Es que entendamos que en las escuelas tenemos que aprender a cuidarnos y que todos somos vulnerables. Los docentes son vulnerables, los niños y las niñas, todos y todas ellas, son vulnerables y que la escuela tiene que dar cabida a esa vulnerabilidad, en lugar de hacer como si no existiera. Y tenemos que aprender a trabajar en equipo. Claudia, otra madre, decía, pero ¿cómo haces? ¿Qué haces cuando como madre confías en tu hijo y la escuela lo ve como el ente distinto, un ente distinto, como alguien que no tiene que ver con el resto, ¿no? O ¿cuál es la estrategia que tenemos que seguir las familias para conseguir que las aulas sean lo que siempre debieron ser? Sitios para la esperanza. Sitios para la esperanza del crecimiento y el desarrollo de mi hijo y de mi hija, pero también de toda la comunidad. Bueno, pues en eso no hay una receta mágica. Sabemos algunas propuestas que sirven para ir profundizando en cómo hacer para escucharnos mejor, para escucharnos más profundamente, para eliminar esos mecanismos de silenciamiento. Y en eso es en lo que nos dedicamos en el programa que planteaba antes Edmundo. Bueno, hasta aquí mi primera intervención y ahora quedo abierto a mantener la conversación no solo con quienes me interpelaron en las redes sociales, sino con quienes hoy estamos aquí en esta sala pequeña en la que podemos hablarnos muy cercanamente. Soy todo oído. Quienes quieran hablar o tomar la palabra más bien, pueden ir al botón de reacciones y levantar la mano para que podamos seguir con esta conversación. Ahí está Mireia Ansieta. Mireia. No se Claro, oye, no tiene sé. ahora. Parece que sí. Hola, buenos días a todas y todas y buenas tardes a Ignacio. Maravillosas palabras y solamente quería agregar lo siguiente que tiene que ver con la comunicación que manifestaba Ignacio. La interacción es un fenómeno de ida y vuelta y siento la experiencia personal como madre de un estudiante con autismo y con síndrome de Down que lamentablemente esa interacción falta mucho en las escuelas. Si bien se da la comunicación, cuando nos encontramos con un estudiante que no te regresa esa interacción, donde tú entregas un mensaje y él te está escuchando pero no tiene cómo verbalizar, se genera la idea de que él está presente pero a la vez no está. Y creo que una de las barreras fundamentales que tenemos, con las que tenemos que trabajar ahora y eliminar, es cómo eliminamos o cómo bloqueamos o desbloqueamos esa falta de interacción. Y esa es una pregunta, no sé si Ignacio nos puedes como comentar qué hacer para fomentar una interacción con estudiantes como mi hijo, ya en donde pueden sus compañeros protegerlo, pueden sus compañeros hacerlo parte, pero no hay esa vuelta, no hay esa devolución de información, y otra cosa es que también el hacer juntos,
Ellos están en un sitio, están presentes en el aula, haciendo algo diferente y solos, como tú contabas, o como comentaba ese niño, pero no hay mecanismos en donde ellos puedan estar haciendo a la vez con sus compañeros, un hacer en conjunto o un cohacer. Así que dejo lanzada esa pregunta, si nos puedes contar qué hacemos para interactuar más. Entiendo que estás haciendo tu pregunta como madre, la estás haciendo como docente, como madre y docente. Como madre y docente. Sí. Bien. Bueno, también entiendo, perdona, ¿el nombre de tu hijo? Máximo. Máximo. Entiendo también que Máximo no tiene lenguaje verbal. Muy poquito. Muy poquito. Claro, para los adultos muchas veces este es un terreno como muy pantanoso y uno de esos terrenos que nos da, digámoslo claro, nos da miedo. ¿Eh? No sabemos la reacción de la otra persona, no, es algo que no somos capaces de prever. No sabemos qué es lo que está ocurriendo. De hecho, si yo ahora me callo, estoy dejando de comunicar al resto y entonces el resto podéis imaginar cualquier cosa. De hecho, el prejuicio nace aquí, nace ahí, en lo que yo imagino de la otra persona, que no es la otra persona, sino que es lo que yo imagino. El mundo de las etiquetas se produce en este espacio o tiene su caldo de cultivo en este espacio, ¿no? Pero hay personas que sí que saben comunicarse bien sin la oralidad. Y yo veo a Mireia que sonríe y seguramente ella está pensando en algunas de esas personas. Las escuelas deberían aprender de esas personas. ¿Y quiénes son esas personas? Pues son sus compañeros y compañeras, sus amigos y amigas, sus hermanos y hermanas, sus padres y sus madres, por ejemplo. Yo me preguntaba, ¿qué recurso más grande tiene la escuela de Lucía, la hermana de Marcos, que Marcos? Y entonces no se trata de, como decía Inma, esta otra madre, de curar al enfermo, sino que se trata de habilitar una comunicación para la que la escuela todavía no estaba preparada. ¿Y cómo se habilita? Muchas veces iríamos a lo especial, a lo específico, a lo extraño, a lo técnico, a lo clínico. Eso es lo que ha hecho históricamente la educación especial. Pero la educación inclusiva no se basa en eso. Se basa en ir a lo común, a lo sencillo, a lo que hemos negado hasta ahora, y de hecho las escuelas han hecho negar a las propias, por ejemplo, madres, ¿no? Le hemos dicho que tienen que pensar como nosotros pensamos, los profesionales. En lugar de entender que los profesionales tenemos que aprender de lo que ellas han construido o de lo que esos niños y esas niñas han construido. Entonces, ¿qué es hacer la escuela inclusiva para Máximo? Es hacer una escuela en la que todo el mundo se habilita para comunicarse también con Máximo. No solo, no es un problema de Máximo, sino que es un problema de toda la comunidad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay estrategias. Nosotros, por ejemplo, trabajamos fundamentalmente a través de la investigación-acción y yo particularmente de la investigación-acción participativa, que nos permiten sistematizar procesos en los que vamos aprendiendo unos de otros. Y toda la comunidad se pone como una comunidad de aprendizaje a reconstruir la cultura. Porque la educación inclusiva no parte de la idea de que Máximo o el hijo de Carmen o el hijo de Inma tienen un problema, sino parten de que hay un problema en esta sociedad que todavía no ha asumido que todas esas personas son ciudadanas de pleno derecho. Entonces, lo que tenemos es que aprender a asumir eso. Es como hace muy poco tiempo pensábamos
Hoy es el Día Internacional de las Personas LGTBIQ. Bueno, hace poco, pensábamos que tenían un problema. Y cada vez somos más conscientes de que tenemos un problema. Y no ha sido hasta que hemos asumido que el problema estaba en nosotros que esto se está solucionando. Lo mismo ocurre con la educación inclusiva. Mireia, creo, no sé hasta cuánto te he respondido, pero lo he intentado. Muchísimas gracias. Muy claro. Antonio Forio. Vamos ahora con Ahora sí, Antonio, que está levantando la mano. Ahí está, Antonio. sí, ahí estoy. Muy buenas tardes, Edmundo. Ignacio, qué gusto saludarlo y qué placer de tener este espacio para poder conversar, porque generalmente hemos estado antes en los cursos que han entregado el mundo y hemos sido solamente espectadores. En esta oportunidad, yo no sé si a Ignacio le voy a hacer una consulta propiamente tal o una reflexión en relación a lo que es hoy día la ley 20.845, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ley de inclusión y equidad en nuestro país, del 2015, con aquellos aspectos que tienen que ver con la neurociencia, el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Y todo aquello que hoy día se está instaurando en los colegios y radica principalmente la percepción que tienen los docentes acerca de cada uno de estos aspectos y que muchas veces nos vemos obligados, en cierta medida, a poder adoptar cosas que no están preparados. Muchos docentes no están preparados. Si bien es cierto, existen en el CPIP muchos aspectos que tienen que ver con capacitación y ayuda, pero dentro de esta temática, que es bastante interesante, sobre todo porque es la inclusión y equidad, porque antes se hablaba de exclusión, y ahí estamos hablando de un término que abarca un poco los ejemplos que Ignacio planteó al principio. Hoy día hablamos de inclusión y equidad específicamente en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos, en cómo aprenden algunos con algunos aspectos más rápido que otros. Entonces, no sé si, Ignacio, esta es para mí una consulta, una reflexión y quizás tener una visión distinta desde el punto de vista que usted tiene, estimado. Eso, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Bueno, la educación inclusiva parte de la idea de que no pensamos igual todos. Y sobre esa idea es que se construye todo el proyecto, porque no necesitaríamos educación inclusiva si pensáramos igual. No necesitaríamos educación inclusiva si todos hablásemos igual, si comprendiésemos todo igual. Y por eso es tan importante lo que decía Marcos, el diálogo, porque solo a través del diálogo soy capaz de entender qué es lo que quieres plantear y puedo plantearte lo que yo pienso. Por supuesto que necesitamos capacitarnos. Yo no estoy diciendo que no necesitemos formación. De hecho, esto es una instancia de formación y me dedico a la formación. Por supuesto que necesitamos. Lo que quiero decir es que es mucho menos, a ver si la palabra no hace daño, menos ortopédica de lo que pensaríamos. Es que en realidad es mucho más natural, quizá esa palabra no sea la mejor, pero es mucho más sencilla de lo que plantearíamos. El profesor Melainsko, con el que tengo el placer de trabajar, lo plantea de la siguiente manera. La educación inclusiva es técnicamente sencilla, pero socialmente compleja, muy compleja. Entonces, la complejidad no está en, por ejemplo, aprender unos procedimientos que pueden ser diseño universal de aprendizaje o que pueden ser otros. La dificultad en realidad está en cómo hacemos para que, así lo plantea él, para aunar voluntades y caminar hacia un horizonte común. Ahí es donde radica la gran dificultad de la educación inclusiva. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos. Ahora vamos a abrir el micrófono de Héctor. Tienes que aceptar ahí, Héctor. Muchas gracias. Hola, buenas, ¿cómo está? Hola.
Don Ignacio, mi consulta es la siguiente. Para tener el marco de contexto, nosotros, bueno, yo soy un jefe técnico de la unidad de Antofagasta, unidad técnica, ya de una escuela municipal. Ya esta escuela municipal nosotros tenemos todo tipo de docentes municipales donde hay profesionales muy buenos, profesores regulares y otros profesores por mejorar. ¿Ya? Y mi consulta va en la siguiente, ¿ya? Porque así como lo acaba de mencionar, hay docentes que lamentablemente su estructura de trabajo viene ya eh, con cierta retención o rechazo frente al proceso de la inclusión. ¿Ya? Un tema netamente desde su estructura pedagógica o de enseñanza universitaria. Acá mi pregunta va en la siguiente, hacia usted. ¿Cómo trabajó o cuáles fueron las primeras estrategias que ocupó en los primeros puntos de encuentro ante una comunidad docente poco receptiva y al desarrollo del cambio en la educación inclusiva? Ahí va direccionada, porque lo más complejo para nosotros, imagínense, nosotros trabajamos, tratamos, mire, yo tengo una muy buena asesora de coordinación de las necesidades educativas especiales, que está en la batuta, que va con respecto a esto, hay profesores que van a esto, pero se crea un decreto, ya en Chile, frente al decreto 67, que todas las escuelas, todos los subsectores deben ser inclusivos y hay profesores que cierto rechazo, entonces se trabaja, no hacen adecuaciones, a veces no hacen evaluaciones inclusivas, trabajo inclusivo desde la sala de clase, y nosotros tampoco podemos estar sacando a los profesores constantemente, tenemos que reeducarlos, porque el sistema más fácil es sacarlo del sistema, lo difícil es cómo reeducarlo hacia ellos, por eso que mi consulta va en cómo trabajó, cuáles fueron las primeras estrategias o primeros puntos de encuentro entre una comunidad docente poco receptiva y al desarrollo del cambio. Bueno, muchas gracias, Héctor. De nada. Bueno, es una pregunta compleja que tiene que ver con cómo se transforman en realidad los sistemas, porque no podemos pensar solo en la modificación concreta, simple bueno, sí se puede pensar también, ¿no? Pero la idea de construir educación inclusiva requiere el volver a pensar los sistemas. La coyuntura en la que ahora mismo estáis en Chile, precisamente, es una gran coyuntura para repensar el sistema. De hecho, está ocurriendo. ¿Cómo pensar? Por una parte, digamos, pensar en diferentes niveles. Por una parte, el nivel personal, que tiene que ver con esto que planteabas, ¿no? El compromiso, las ideas particulares que tiene la persona, las emociones que tiene esa persona, sus intereses. Bueno, tenemos ideologías. El profesorado tiene ideología, igual que el resto de la población tiene ideología. Por una parte, entonces, está esa transformación personal. Después hay otro nivel, que es el de la transformación de las relaciones. ¿Cómo transformamos las relaciones que ocurren, por ejemplo, en un centro escolar? Y eso tiene que ver también con no solo con la escuela, sino incluso la influencia que tiene el entorno con la escuela. ¿Cómo hacemos que en la escuela hayan otros flujos de información y de diálogo que antes no existían? Ahora voy a intentar concretarlo en un momentito. Pero el último nivel es el nivel estructural. Entonces hemos dicho el personal, el relacional y el estructural. La ley, por ejemplo, forma parte de ese nivel estructural. Pero el estructural es también complejo. La cultura es estructura, ¿vale? Donde aprendemos a ser. La política se ejerce no solo a nivel estatal, se ejerce también en los centros escolares, incluso en la propia aula. Todo eso es la estructura. Entonces, un proceso de transformación debería mirar todo el tiempo a esos tres niveles. A lo estructural, a las relaciones que establecemos entre nosotros y a lo personal. ¿Cómo me dices, cómo lo haces tú? Bueno, mi experiencia me dice que estableciendo nuevos diálogos que no se establecen de manera natural en la escuela, porque la escuela tiene sus propias dinámicas,
ocurren cosas sorprendentes. Por ejemplo, yo puedo intentar que un claustro de profesores transforme su forma de pensar sobre quién tiene derecho a la educación en esa escuela, ¿vale? Pero el poder que tiene el alumnado para hacer que el profesorado cuestione lo que piensa es mucho mayor que el que yo tenga, por ejemplo, como profesor universitario o quizá el que tú tengas como técnico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Solo con procedimientos de participación bien elaborados. Entonces, un proceso de investigación-acción participativa, por ejemplo, lo que hace es poner al mismo nivel la voz de un niño o una niña y el de un docente. Entonces, tienen que escucharse. Y escuchándose, muchas veces llegamos a conclusiones muy sencillas, porque los niños y las niñas reducen los problemas a problemas muy sencillos. Antes os he dicho, tenemos el concepto que hizo la UNESCO, ¿no? Y aquí tenemos el concepto que ha hecho Marcos. ¿Son el mismo? Sí, son el mismo. Pero Marcos lo ha dicho muy claro, hablando. Así es como se soluciona, ¿no? Pues esto es lo que hace falta, es que unir, por ejemplo, las percepciones, las experiencias de los niños y las niñas o de las familias con las experiencias del profesorado. De modo que podamos salir de la rueda. El otro día una madre me decía, esto es como una rueda de hámster, ¿no? Una rueda en la que no te mueves, estás todo el rato en la rueda, en esa noria, pero no te mueves, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la noria se salga del eje y pueda moverse, ¿no? Pues necesariamente haciendo que nos escuchemos. Para eso no ocurre espontáneamente. Eso hay que forzar que ocurra. Muchas gracias, Héctor. Hay más palabras por ahí, pero no sé el orden, Edmundo. Rebeca Estefano. Ahí está. Hola Ignacio, bueno, un placer siempre seguirte, escucharte y aprender de ti cada día. Yo soy de Caracas, Venezuela, y bueno, ahorita con la explicación que le diste a Héctor me abrió un poquito a mi inquietud, que es relacionada con eso de las políticas públicas. En el caso de Venezuela, nuestra política, nuestra conceptualización y política se basa aunque mencionan inclusión y educación inclusiva, se mantienen en integración, incluso en el mismo papel escrito, ¿ok? Y en escuelas diferenciadas. Y cuando desde algunas áreas, yo trabajo en la universidad, se quiere trabajar en atención a formar a los docentes en educación inclusiva o diseño universal para el aprendizaje, la indicación que nos dicen muy sutilmente, pero nos indican, no crean mucho en esto de la educación inclusiva. Entonces, claro, estamos un grupo de profesores trabajando en función de esto. Esto es de moda, es lo que nos dicen, y queremos formar a los docentes, hacer cambios curriculares en los diseños curriculares de las carreras, y hay esa lucha entre unos poquitos, porque, bueno, la mayoría dice, bueno, ¿para qué nos vamos a complicar con esto, no? Entonces, ¿cómo? Y bueno, nos das con estos 3 niveles, fue por eso digo que me abriste un poquito el campo, porque hay que forzarlo, y tratamos de forzarlo, pero en un sistema donde incluso vamos a dar, lo que te digo, talleres, cursos, formaciones, etcétera, y nos dicen, no, hablen de ajustes curriculares, ¿para qué van a hablar de diseño universal? ¿Para qué van a formar a la gente en esto? Cuando nuestra política nos dice es trabaja integración, aunque cuando lees la política se confunde o mencionan como sinónimo integración e inclusión. ¿Qué hacer en un país donde, bueno, luchamos con muchas cosas? De hecho, cuando vamos a las formaciones, generalmente quienes reciben las formaciones son docentes de escuelas privadas y no las públicas, que son las que tienen menos recursos, donde están nuestros estudiantes que probablemente tienen esa variabilidad, esa diferencia, bueno, que también están en las privadas, pero quienes reciben esa formación son estos docentes y no la mayoría que lo necesita, porque
desde la institución, desde la política pública, se nos dice es integración. A pesar de que el país está adherido a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Ese es mi comentario, mi inquietud en luchar con esto, ¿no? Otro tip que nos dice, bueno, anotaba lo de trabajar investigaciones desde la participación-acción, donde también si vamos a ingresar a una escuela pública necesitamos pedir permiso, ellos verificar qué es lo que vamos a investigar, ¿ok? Y puedan otorgar el permiso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rebeca. En realidad no es tan diferente de lo que ocurre en otros lugares. La confusión de qué es educación inclusiva, también interesada por parte de las administraciones educativas, es algo común. En una misma ley, estoy hablando ahora de España, por ejemplo, en una misma ley se dice el alumnado tiene derecho a la educación inclusiva, es un derecho reconocido en la ley, en la ley de máximo rango, una ley orgánica, y sin embargo en la misma ley dice puede estar escolarizado en centro de educación especial, en aula específica o en aula ordinaria. Con lo cual la misma ley te está diciendo dos cosas radicalmente diferentes. Te está diciendo inclusión, integración y segregación. O sea que no es algo tan extraño lo que tú me estás contando, lamentablemente. Lamentablemente. Luego se trata de una lucha que aprendemos a hacer juntos en todos esos diferentes niveles. Son luchas que tienen que ver con cómo transformamos las políticas públicas, pero también son luchas con cómo transformamos la política de esta escuela o la política de esta clase. ¿Cómo transformamos nuestras relaciones? ¿Cómo transformamos la cultura que todavía sigue entendiendo que hay niños y niñas que no deberían estar aquí y otros niños que son los que legítimamente están en esta escuela, ¿no? Y tienen que estar en esta escuela? De eso se trata. Es un cambio cultural. ¿El cambio cultural cómo se produce? Necesariamente a través de procesos culturales, sociales y culturales. Es cómo nos mezclamos entre nosotros, cómo reaprendemos a pensarnos, cómo han hecho mi hijo y mi hija, por ejemplo, que yo aprenda a pensar las identidades, o que aprenda a pensar la sexualidad de una manera radicalmente diferente a como yo aprendí a vivirla cuando era joven, ¿no? Cuando era un niño. Pues de eso se trata. Lo que te puedo decir, bueno, no estás sola. Quizá eso nos ayude a todos, ¿no? No estamos solos, es una lucha enorme, pero no es una moda. No es una moda, esto sí. La educación inclusiva es un derecho humano fundamental reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, reconocido por todos los países que han ratificado la convención. Por tanto, eso de moda no tiene nada. Es un derecho humano fundamental. Y por otra parte, la investigación internacional dice los beneficios de la educación inclusiva son mucho mayores que los de la escuela integrada o segregada. Entonces, no es una moda. Tenemos que estar nosotros bien convencidos de eso para articular nuestras propuestas, que esas propuestas pueden ser sencillas, pueden ser ¿qué hago yo en mi clase? ¿Qué hago yo en mi cole? O ¿qué hago yo también uniéndome a otras escuelas para luchar por lo que sabemos que tiene que ser? Por ejemplo, uno de los valores de las investigaciones en red, como la investigación acción participativa, en la que diferentes equipos se ponen en contacto, es que nos vamos nutriendo de lo que un equipo ha hecho y otra escuela ha hecho y otra escuela está haciendo, de modo que no nos vemos solos y podemos luchar contra ese gigante que no son gigantes, son molinos de viento, ¿no? Bueno, pues cuando estamos juntos vemos las cosas mejor. Bueno, muchas gracias, Rebeca.
¿Hay más palabras por ahí? Sí, David, estamos pasaditos los tiempos, así que vamos Ok. haciéndolo como más... Ahí está, David. Ignacio, y para todos, tomando un poco de lo que planteaba Rebeca, es extraño el sistema porque la escuela inclusiva o el sistema inclusivo es el que acepta que la diversidad es la norma. Y si uno ve, todos somos distintos, por lo tanto, esa es la norma. Extrañamente, nosotros que estamos desde Chile, tenemos un programa de integración escolar que aplica a la educación regular y que nos hace hacer diagnósticos. Entonces, desde ahí ya eso es poco inclusivo. Pero como tú decías, también avanzamos porque hasta hace un tiempo atrás, por ejemplo, el trabajo colaborativo lo empezamos en los programas de integración escolar y ahora ya es una norma del sistema, viene dentro de lo que incluso se evalúa en lo que tiene que ver con la evaluación docente. Pero hay cosas que son extrañas como eso, como seguir pensando, nos explican desde el ministerio que es la única manera en que pueden llegar los recursos que financia el equipo de educación especial, pero financia eso, el equipo de educación especial, y tú delante planteabas que eso debería irse terminando. Y una escuela inclusiva efectivamente es la escuela donde trabajan los profesionales de cierta área con los otros profesionales y vamos armando este tema. Igual es preocupante porque dentro de eso mismo, exactamente seguimos un modelo biomédico. De hecho, nosotros sacábamos los niños a atender con la fonoaudióloga, con el psicólogo, y es como que si en el aula regular estuvieran esperando que estos profesionales le cambien el switch al niño y llegan como normales Claro. a la sala. Claro. Y es una cosa muy extraña, de verdad que es así. Hoy día ya por lo menos ha cambiado eso y vuelvo a insistir, los profesionales hoy día hacen trabajo colaborativo o un aula colaborativa con el profesor. Pero eso también requiere de que efectivamente la política pública sea más reactiva y vaya funcionando más rápido, porque efectivamente, a pesar de que está esta gran ley de inclusión, que es el marco que nos regula a todos, tenemos este otro tipo de cosas que son poco congruentes y que en el fondo hace difícil el trabajo de los programas de integración, porque requerimos muchas veces de la buena voluntad. Y las buenas voluntades efectivamente pasan con los cambios culturales. Y ahí uno parte por explicarle, por ejemplo, a las comunidades normales que después no existen las poblaciones para niños sordos o para personas sordas, no existen las poblaciones para las personas con discapacidad intelectual y que convivimos todos y que tenemos que incluso salir al mundo del trabajo en las mismas condiciones. Por lo tanto, si alguien duda que la norma es la diversidad, está absolutamente equivocado. Muchas gracias, David. No tengo nada que apostillar, más que hay algunos trabajos que sabemos que tenemos que hacer, A ver, hay leyes mejores y peores, ¿no? Hay leyes que van en el sentido adecuado y vemos que hay otras leyes que van en sentido opuesto. Todas tienen en sí ahora mismo grandes incongruencias o grandes incoherencias como la que tú planteas, que la tenemos nosotros aquí en España también. De hecho, llevamos ya varios años aquí con un grupo de orientadores y orientadoras construyendo una propuesta de evaluación psicopedagógica alternativa a esa que categoriza y que está en base al modelo clínico. Una evaluación psicopedagógica para la inclusión, que no es una evaluación individual, sino que es una evaluación colectiva, es una evaluación del entorno. Cómo revisamos ese entorno de modo que podamos volver a pensar el entorno de nuevo con la persona que quedaba fuera. Entonces, esto no podemos seguir esperando a que sea el político de turno el que resuelva esto, porque no se va a resolver así. Recuerdo un buen amigo, Álvaro, de Paraguay, que me decía: ¿se puede obligar a alguien a querer por decreto? No, eso solo ocurre cuando se cambian las culturas. Y la cultura no se cambia solo porque cambie la ley. Por supuesto que hay que cambiar la ley, pero ¿cómo dotamos de contenido a ese proyecto que es hacer la escuela inclusiva? Eso requiere el trabajo de arremangarse cada docente, ponerse junto con las familias y con los niños y las niñas a repensar y a reconstruir la escuela. Bueno, muchas gracias, David. Ignacio, ¿te parece que vayamos con la última consulta o comentario de Viviana? No quiero aprovecharme mucho más de tu tiempo, Ignacio, sé que estamos Muy pasaditos. bien, muchas gracias. Viviana, ¿vamos contigo? Ahí sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Viviana Costa de Argentina y retomando lo que comenzó a hablar Mireya, es un comentario muy cortito el que quiero hacer. Y lo que había presentado Ignacio con respecto a Marcos, creo que no hay secreto, ¿sí? Para poder trabajar tenemos primero, lo digo desde mi experiencia como docente y por haber trabajado con los padres a la par cuando estaba en el salón. Ahora me encuentro trabajando en la formación profesional, ¿sí? Eh, el duelo de los padres es súper necesario para que puedan volver con nosotros al salón a acompañar a mis alumnos y a sus hijos, ¿sí? O a los estudiantes en este caso. Y el poder apoyarnos en la inocencia que tienen los niños de no ver lo que lamentablemente vemos los adultos, que es la falta o la discapacidad o el no poder acceder, ¿sí? Desde este modelo biomédico, es en lo que nos tenemos que basar, el ver, sí, qué pueden, cómo podemos, porque si es por eso todos somos distintos, no todos tenemos la capacidad de hablar en inglés, hablar en lengua de señas o hablar en italiano, pero sí podemos de alguna manera acceder a determinados conocimientos o formas de comunicarnos. Entonces, el trabajo con los padres para mí es fundamental, lo sigo haciendo, lo sigo rescatando y lo sigo atormentando, como digo yo, a mis estudiantes en el profesorado, de que son los que tenemos que acompañar, porque son los que están todo el día con nuestros estudiantes. Entonces, ¿quién más que su mamá o su papá o su abuelo o su entorno, el que lo acompaña en el estudio, va a saber más que nosotros que estamos una cantidad de horas? Y el contexto que los acompaña es fundamental. Y reitero, la mirada de los niños, porque lo trabajo con mi hija, es, ¿vos qué ves? Y imágenes de todos estos videos que son fundamentales cuando presentan una niña con parálisis cerebral y una mamá y un niño y un papá de este lado, un niño que no ven la diferencia, ¿sí? Y nosotros sí lo vemos, porque ya tenemos algo en la cabeza que es otra cosa y no, ya perdimos la inocencia. Entonces, desde esa inocencia y de colaborar con los padres en su duelo, en este es mi niño, este era, como decimos en Argentina, el ingeniero o el médico que queríamos, no vino, vino este niño. Este es el niño que nosotros tenemos que acompañar. Este es el niño que va a ser el cambio en ese futuro contra todas las políticas públicas, que evidentemente me siento bendecida, porque se ve que es en todo el mundo, no solamente en Argentina, ¿sí? Pero hay que seguirla peleando con los pequeños, para que todos podamos crecer. Gracias. Muy bien, gracias Viviana. Solo añadiría una idea, es que para mí es fundamental que como profesionales asumamos que todo eso que tenemos construido, que es como una cartografía acerca de la discapacidad, que lo hemos enseñado en las universidades, que es una cartografía que hay que cuestionar porque está mal creada. Y lo que hay es que romper esa cartografía y volver a crear otra. Para eso hace falta también pensar que nosotros hemos influido en los padres y en las madres. Desde que nacen su hijo o hija, hay profesionales que le están diciendo cómo tienen que pensar a su hijo o a su hija. Entonces, incluso esta idea de duelo tiene que ser revisada, porque bueno, no voy a entrar aquí porque no es momento, pero sí en esta idea. Tenemos unas cartografías creadas que son las que nos ayudan a entender las cosas y algunas veces esas cosas, cómo las entendemos, es lo que tenemos que llegar a revisar. Para eso hay que hacer, como decía Viviana, escuchar profundamente, por ejemplo, a un niño o a una niña, o escuchar profundamente también a una madre o a un padre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, gracias, Ignacio. Tenemos una última, ahora sí, Ignacio, te pido mil disculpas, pero Lucía Rivera estaba levantando la mano hace un ratito y quería darle la palabra ahí. Lucía, adelante. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí. ¿Sí? Bueno, era un poco para reforzar lo que decía Ignacio y lo que dijo Viviana. La verdad es que sin la presencia de los padres
no se avanza. En realidad es clave porque, se los digo porque hemos estado en reuniones ahora y hay niños que llevan bastante tiempo en el sistema y sin contar con ese apoyo, nos preguntamos qué hicimos, porque no han avanzado. Estos 2 años fueron terribles. Pensando que casi ya tienen que volver a la escuela especial, porque no hemos sido capaces de lidiar con esto de los papás, de que asuman y de que vuelvan al aula con un padre que sí esté apoyando y que sí esté entendiendo que tiene que trabajar con su hijo siempre. Entonces, tenemos como temas pendientes en eso, y por eso hoy día también, al escuchar a Viviana, me hizo mucho sentido que esa parte no puede faltar y tiene que estar enterada de todo, de lo que estamos trabajando, de lo que estamos haciendo, cómo tiene que apoyar en su casa, aunque no tenga las herramientas que nosotros quisiéramos, porque es así. En el sistema público recibimos padres que también tienen discapacidad, que a veces los dos tienen discapacidad, y cómo ayudamos a 3 personas. Ya no es un niño. Era eso en realidad, porque lo vimos en la reunión pasada y me hizo mucho sentido lo que dijo Viviana, y lo que está diciendo Ignacio. Es como falta una pata de la mesa, que es fundamental. Gracias, Lucía. Yo volvería a incidir en esta última idea que había planteado previamente. Es que es muy importante que como profesionales pongamos oído a qué es lo que tienen que decir las familias. Por ejemplo, hace poco hicimos una investigación aquí en España sobre lo que había significado el confinamiento en las familias de ese alumnado que ha sido categorizado como con necesidades educativas especiales. ¿Qué es lo que había significado? ¿Qué es lo que se había experimentado en las familias en relación con la escuela? Y esto sería para ahondar, no tenemos tiempo aquí ahora mismo, pero sería para profundizar, porque ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Hay mucho aquí que pensar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucía, gracias, Ignacio. Nunca habíamos hecho este formato, creo que fue muy rico como poder compartir espacios, digamos, y conversaciones directamente con quienes estuvieron conectados. Casi 70 personas conectadas en el pic, digamos, total, pero constantes, porque luego tenemos más personas que se conectaron a lo largo de toda esta actividad, de este conversatorio. Ignacio, quería darte un minutito quizás para unas palabras finales y de nuevo no seguir aprovechándome de tu tiempo. Bueno, pues simplemente agradecer el rato de conversación, ha sido excelente. He aprendido con todas las reflexiones, con todas las preguntas, con todos los comentarios. Queda mucho por hacer, pero también es un camino cargado de esperanza porque sabemos que se puede recorrer. Necesitamos pensar en redes colaborativas, necesitamos pensar cómo hacer procesos de participación. Tenemos gente alrededor que seguro que nos puede ayudar en esa tarea. Nosotros hemos hecho una propuesta con la Fundación para formar a equipos docentes, pero seguro que otras personas encontrarán otros apoyos y otras formas de construir sus propias redes. Es importante que vayamos creando redes que cuestionen las culturas, las políticas y las prácticas, y que estén conducidas al final por algo también sencillo y profundamente educativo, que es el amor. Bueno, muchas gracias. Totalmente, Ignacio. 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Yo recordarles que hay un par de personas que nos están agradeciendo el formato. ¿Va? Yo de verdad también lo agradezco. Es muy como enriquecedor. Así que gracias por esos comentarios. Pero son estas conversaciones también las que se dan dentro del programa de especialización que nosotros vamos a estar desarrollando desde agosto, en conjunto con Ignacio, quien va a estar liderando, digamos, co-liderando este programa junto a Melainskog también. Así que desde ya todas y todos invitados, insisto, es un modelo bien especial, es un modelo que genera acompañamiento, que busca más bien el impacto real dentro de las comunidades escolares, y de ahí es que tenemos, o está compuesto más bien por jornadas sincrónicas, jornadas asincrónicas, pero también por jornadas de tutoría y jornadas de comunidades profesionales de aprendizaje. Un programa de nuevo de 60 horas cronológicas durante este año,
y que las y los invitamos a inscribirse en conjunto, digamos, con personas, con sus colaboradores dentro de sus escuelas, porque es un programa que, al igual que el resto de nuestros programas de especialización y diplomados, acepta, digamos, a grupos de profesores, de líderes escolares de la misma escuela, porque solo así logra realmente tener impactos en las comunidades escolares, que insisto, eso es lo que estamos buscando con este programa. Así que todas y todos invitados, ahí está el correo, de hecho, a través de educación@seminarium.com, sin tilde por supuesto, pero ahí está el correo, educación@seminarium.com, ahí nos pueden escribir quienes pudieran estar interesados. Beatriz, David, Rebeca, Lucía, Viviana, Georgina, muchas gracias por acompañarnos desde Perú, perdón, vi gente de México, vi gente de Argentina, vi gente también de Uruguay, también vi gente de, de Santiago. Y bueno, Ignacio, el mismo Ignacio nos acompaña desde allá, desde España. Fernanda, Mireya, Marcela, Adriana, Nevenka, que ahí también, compañera, la Vicky Rodríguez. Héctor, muchas gracias. No es primera vez que te vemos, así que gracias, Héctor, acompañándonos allá desde el norte. Mira, Patricia desde Roma, Isela también, muchas gracias. Colombia también, Carolina Vélez. No quiero quitarte más tiempo, Ignacio, nos vamos a seguir viendo, y en agosto, por supuesto, en el programa de especialización en inclusión. Un abrazo para todas y todos. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós.